Muy buenas noches, espero se encuentren todos muy bien. Muy buenos días para todos aquellos que están en el otro lado del mundo y muy buenas tardes para aquellos que están conectándose en cualquier zona horaria del país donde estén. Hoy vamos a tener un micrófono abierto para que todo aquel que quiera hablar, comentar, pues lo pueda hacer a través de estos micrófonos de Luxor TV. Están por acá conectados muchas personas. Está Yacine, está Álvaro Herrera, está conectado Omar, Rodrigo, Víctor, Gustavo, Rathun Amusuri. Hello, sir. Welcome to Luxor Computer. Digo, Luxor TV. Ok. ¿Quién más se está conectando por acá? Dice Jaime. Acá en Telegram también tenemos a varios conectados, a Matías, a Pedro, a Manuel, a Álvaro. También tenemos a Víctor, a Williams. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a iniciar con información y vamos a hablar un poquito de las inquietudes que tenga la comunidad sobre las cosas que están pasando dentro del proyecto. Y les voy a mostrar a continuación el canal oficial de Luxor TV en YouTube. Porque resulta que por alguna razón que yo desconozco, también en YouTube hay un canal por allí que me está plagiando. Aunque ustedes no lo crean, pues eso está pasando también. Y son cosas que suceden, ¿no? No se pueden evitar porque la gente agarra la información y quiere crear, como quien dice, una expectativa de que ese clon es real para que después entonces comiencen a pedirle dinero y cosas que no tengan que ver nada con el proyecto, que pon $100, que después se te multiplican. O sea, ustedes saben, la típica este, información para recaudar fondos y tú creer que vas a conseguir algo adicional. Aquí básicamente lo que estamos es tratando de ayudar a la comunidad en la medida que se pueda para que puedan hacer el salto a la cadena de bloques pública de Polygon. Básicamente, ok, pregunten lo que quieran. Estoy aquí para aportar en lo que mi conocimiento les puede ayudar a ustedes. Vamos por acá, dice saludos de Medellín. Está Francisco saludándonos desde Medellín. Carlos también saludándonos desde Perú. Eh, dice acá Carlos de San Juan de Pastos, Colombia, también preguntándonos. Ricardo García, saludos de Guadalajara, México. Saludo a México, a toda México. Wilmer, también saludando, buenas noches. Adolfo, dice Eric, buenas noches, Dios te bendiga. Estoy hablando desde Colombia. Dice Supía Caldas. Yacine dice, Pana Rueda, tengo una duda. Dice acá, ¿cómo hacemos para hacer las compras de los puntos del One Voyage? Ok, vamos por allí. Esa es la primera pregunta de la noche y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con el One Voyage. Ok, para eso voy a entrar a mi plataforma de One Ecosystem. Como ustedes saben, la plataforma ha cambiado, el diseño es completamente diferente, todavía está a un 50%, pero hoy noté a través de un chat de audio que me mandó uno de los seguidores que le habían hecho unos cambios y unos ajustes a la plataforma. Y entonces procedí a hacer un video que lo lancé en la mañana, en el día, pues. Y está aquí donde están los productos. Observen. Esta zona que son los productos, si yo le doy un clic, automáticamente me lleva a los productos que tenemos acá. Y cada producto tiene su enlace. Y lo de acá me lanza al One Academy. Si le hago clic aquí, ¿lo están viendo? Ok. Vamos entonces con el One Voyage. ¿Qué pasa con el One Voyage? El One Voyage es nuestra plataforma de turismo, nuestra plataforma para viajar y disfrutar de los hoteles de todas partes del mundo. Yo voy a entrar
Entra por aquí. Ahora tenemos este enlace directo. Lo están viendo. Me acerco por acá. Le doy un clic y él me va a lanzar a la plataforma. Le digo sign in. Me voy por acá y pongo el password de entrada. Mientras eso entra, voy a conversar con ustedes lo que pasa con los puntos. Los puntos del One Voyage van a estar dentro de la oficina virtual, pero va a ser de la nueva oficina virtual. Hasta donde tengo entendido, es a través de la oficina virtual que vamos a comprar estos puntos del One Voyage. Y vamos para allá. Ok, de momento estos puntos se van a ver reflejados en esta área que ustedes ven aquí. Los puntos de hotel, que se compran 75% con los One y 25% con euros dentro de la plataforma. Quiere decir que podrás comprar 100 puntos que representan 100 dólares o euros. Tengo que ver cómo lo va a trabajar la compañía. Me imagino que va a ser con euros. Y cada euro va a tener una representación de un punto de hotel. 1, 2, 1, 4, 3, 2, 26. Ahora te doy la voz. Déjame terminar un segundito acá de hablar con las personas acerca de estos puntos. Y eso se va a poder comprar en el back office. ¿Por qué yo les digo a ustedes que va a ser dentro de la oficina? Porque dentro de la oficina compramos el mismo One Voyage, la suscripción mensual o cada 6 meses o anual del One Voyage. Esto quiere decir que dentro de la oficina virtual vamos a tener esa opción del One Voyage para comprar esos puntos. Y como estamos utilizando los One y los euros, qué mejor lugar que nuestra propia oficina virtual. Voy para acá al shop, un momentito. Tengo mi gatita un poquito alborotada, está por aquí dando vueltas y está ella metiéndose por todos lados y con las uñitas está haciendo, no sé si escuchan el ruido, pero ellos son así, muy inquietos esos animalitos de noche. Ok, observemos por acá. Estos son los paquetes de educación que están aquí ya disponibles. Y si yo me voy a suscripción, aquí voy a entrar a el One Voyage, a los planes del One Voyage. Entonces, pudiera ser que existiera al lado de suscripción compra de los puntos de hotel del One Voyage. Y que yo entre allí y yo los compre. Y estén varios módulos, así como el gas. Ustedes han observado el gas dentro de la plataforma. Voy para acá al gas. ¿Ok? Aquí están los módulos de gas. Igual pudiera pasar con el One Voyage, que estén los módulos de hotel de 100, de repente puede haber de 200, 500, hasta 1000 pudiera existir, ¿no? Entonces alguien compra los puntos esos. O de repente lo ponen limitado, solamente 100 por usuario durante un mes. Yo no sé, estoy aquí especulando y diciendo cosas, pero la lógica me dice que esto puede estar aquí, en esta sección. Esta sección de donde está, puede ser las ofertas del shop en la tienda. Pueden ver aquí está la tienda. Y en esta tienda pudiera ser que esté lo del One Voyage. En la parte de suscripción están los boletos para comprar las membresías. Y allí pudiera estar con una opción adicional lo que es el One Voyage. Pero también pudiera estar dentro del mismo One Voyage. Que tenga una opción que tú compres aquí directamente y que de pronto eso te lanza a el sitio web donde se va a hacer esas compras. Hay que esperar que la compañía lo anuncie. En esta plataforma que estamos viendo, la anterior, esta que está acá, que es la plataforma de hace 2 años y medio, pues a lo mejor puede ser que lo integren. No sé, es que ahora mismo hay como una especie de batalla entre la parte de los credenciales y los servidores de, por decirlo así, los servidores de identidad del sistema actual que tenemos nosotros, que es cuando entramos al sistema nuevo que va a cambiar todo radicalmente.
Entonces, esa sincronización todavía le falta una etapa final. Y una vez que eso se proceda, pues que se realice, entonces vamos a entrar a esta nueva plataforma que va a tener un diseño muy parecido al portal, como lo pueden ver en este preciso momento, con estos tonos grises oscuros, un color dorado muy claro, y así va a ser el portal de la oficina, básicamente. Entonces, ya sí, básicamente la historia está por allí. Vamos a esperar que esto se dé y no nos queda otra que esperar, ¿no? Por acá, preguntas. ¿Quién tiene preguntas acá en la sala de chat de Telegram? Si hay alguien por allí, pueden comunicarse con nosotros. Acá estamos en vivo. Está mi gatita, que es mi asistente técnica, se llama Luna. Y bueno, no hay nadie más. A ver, preguntas por acá en la sala de chat. Dice Camilo enviando saludos desde Bogotá. Eduardo Hoyos, tengo un amigo que tiene dos cuentas, una de ellas tiene gas y la otra no, pero él quiere, ok, ok Eduardo Hoyos, para el gas, te comento, el gas no se puede transferir, lamentablemente el gas muere en la cuenta de la persona que lo tiene, y si tienes ahí 500 de gas y cero monedas, quedó atrapado. Miren, hay otra cosa que yo quiero decirles. Ahora que estamos en Polygon, todas las transacciones que se hagan tienen un costo. Ese tema de que las cosas eran gratis antes, en realidad nunca han sido gratis para la compañía. Ellos tenían que pagar el gas en privado, tenían un arreglo con Ethereum. Pero ahora en público ya las cosas cambian, ya las cosas no son como antes. En público ya lamentablemente todo tiene un costo real y hay que pagar todo, 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 todo. Y el gas que utilicemos para comprar el One Voyage lo tenemos que pagar. El gas que tenemos que utilizar para comprar las monedas con el 25% lo tenemos que pagar. El gas que tengamos que utilizar todo en Polygon a través de nuestra oficina virtual dentro de la plataforma lo tenemos que pagar. Si tienes gas almacenado, bueno, aguántalo allí y utilízalo para arrancar el negocio, porque tarde o temprano este negocio tiene que arrancar, y les digo por asuntos de la red, porque no nos podemos quedar siempre aquí. Aquellos que hacen la red están esperando que toda esta parte tecnológica esté resuelta, porque ahora mismo uno quiere incursionar vendiendo el One Voyage a otras personas que lo necesiten, pero está recién salido. Entonces, hacer la red del One Voyage, bueno, la tienes allí, la puedes hacer. Solo que yo diría como que hay que esperar, hay que utilizar la aplicación, hay que comprar unos boletos de unos hoteles, hay que probarla y estar un poquito más seguro antes de vender el producto. Uno mismo debe probar el producto primero antes de ofrecerlo a otra persona. Es lo que yo recomiendo. Dice por acá Luis Fernando. Entonces, si no podemos comprar los puntos, todavía pagamos los 25 euros por ver a One Voyage. Bueno, los puntos de él van a estar pronto, pero eso viene en la nueva plataforma. Y tenemos que esperar porque la nueva plataforma ya tiene una conexión más directa con el mismo One Voyage y con todos los aplicativos que están por salir. Entonces, esas negociaciones de ya unificar todas las cuentas con un solo perfil y todo el asunto es lo que tiene un poquito aguantado, pero eso viene pronto y eso se va a dar. Eh, ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes utilizar los descuentos de precio mayorista. Si hay algún hotel por ahí que quieras ir, observa los precios y compra con la parte mayorista, pues pagas al precio mayorista. En vez de pagar $100 por un hotel, quedas pagando, no sé, 69. Es lo que yo he notado en el One Voyage. Y después, cuando ya tengas la disponibilidad de los puntos de hotel, entonces vas a poder adquirirlos con tus One y poder utilizarlos dentro de la plataforma. Ya los que han adquirido el One Voyage, lo que deben hacer es ponerse a buscar los hoteles en su país y entender el aplicativo y comprenderlo y tratar de usarlo. Si son viajeros, pues, si son personas que constantemente están moviéndose
y están viajando de un lado a otro y quieren hacer turismo interno, que es lo que yo recomiendo, pues utiliza la plataforma y trata de probarla, ¿no? Pero en estos momentos, vuelvo y lo repito, los puntos están en proceso de ser anunciados. Eh, no tengo la fecha exacta porque eso lo maneja la parte de IT y ellos son los únicos que saben en qué momento van a hacer ese lanzamiento, pero si ya lanzaron el nuevo portal, ya lo que hace falta para que vayamos a una nueva oficina es poco. Voy por acá con alguna otra pregunta. Nos están enviando saludos acá desde Antioquia, Colombia. El Retiro, dice. Eh, David pregunta, dímelo Eric, Coinbase se cansó de Garik, no sé, no te entiendo lo que escribiste ahí. Y de la SEC, dice, hoy lanzó su Coinbase internacional, es decir, aparte de Binance, otro gigante será opciones para nuestro One. Sí, o sea, te digo algo. Yo escuché la noticia hoy de Coinbase y me parece bien que amplíes, amplíe sus horizontes, que no se quede solamente en Estados Unidos, sino que haga lo mismo que Binance, que abarque pues todo el universo criptográfico en los diferentes países y empiece a hacer su trabajo. Recuerden que los exchanges son bancos de criptomonedas y eventualmente conectarse a uno de esos dos exchanges sería muy interesante, pero para eso tiene que existir un proceso. Porque quiero que vean algo, porque está circulando por allí una moneda que se llama Pepe. Aquí lo ven. Se los voy a pasar rapidito. Yo les digo algo, no estoy promocionando nada de esto, nada más que les digo que cualquier persona puede realizar un meme coin. Entonces se ha creado esta moneda y para que vean lo que es llevar la CoinMarketCap, ¿no? Que es lo que yo le digo a ustedes. Tiene todas las conexiones para que esta moneda, pues, según ellos dicen, pues sea lo máximo. Pero esto es un meme coin. O sea, esto es una moneda creada que es para especular, no tiene ningún valor, o sea, no es real, no hay comunidad, no hay nada. Y observen lo que ha pasado en el CoinMarketCap con esta moneda que está haciendo estragos afuera en el CoinMarketCap. Y miren el precio. ¿Ok? Este es el precio de Pepe. ¿Lo están viendo? Esto es lo que cuesta Pepe al día de hoy. Ahora ya está bajando, está un menos 24%, porque esto subió hace poco una barbaridad. Entonces, miren el coin market cap de esta moneda. Voy a acercarme acá lo más que pueda. Aquí está. Observen estas cifras. Uy, un montón, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Esta cifra lo ha hecho una moneda que no tiene ninguna orientación hacia un producto en particular, ni una comunidad, ni nada. O sea, ellos lanzaron esta moneda y de pronto se ha subido. Miren, viene en el historial. La lanzaron casi, vamos a acercarnos un poco más acá, a ver si nos da. Acercar un poquito. Por acá. Ok, me fui. Ahí está. Esa moneda la lanzaron. Aquí voy a acercarme lo más que da. Dice aquí que fue más o menos como el 17 de abril, o sea, el mes pasado. No tiene ni el mes. Y empezó con ese precio que ven allí en pantalla y con ese volumen en 24 horas. ¿Ok? Siguió avanzando a los 40 millones y después siguió avanzando, subiendo a los 100 millones, 111 millones. Se fue disparando y así fue avanzando. Y la gente, pues, se comió el cuento de la moneda, se lo siguen comiendo y siguen comprándola a pesar de que es una meme coin. Y ha llegado pues a un pico hacia arriba donde ya el nivel de capitalización, imagínense usted, 543 millones. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto que está pasando? Se los dejo ahí en la mente para que vean que
Solo se requiere un empuje para que este proyecto haya llegado a ese nivel. Claro, ahora mismo es pura compra, compra, compra. Quizá el intercambio todavía no está abierto, pero cuando el intercambio se abra, eso va para abajo. Si eso va a quedar en nada, créanme. Ahora mismo la gente puede comprarla, o sea, está, como yo les digo, un CoinMarketCap abierto. Hay quizás una forma de adquirir la moneda a través de otros criptativos. Tú la puedes comprar y la puedes tener, la puedes tener, la puedes tener, la puedes tener. Ahí es como una especie de exchange, ¿no? Pero el que la está teniendo después la va a querer liquidar y ahí es donde va a venir el problema. Va a tener que esperar en un momento que suba un poco más, porque si entras ahora, se te va a hacer difícil. Y más adelante entonces la vas a poder liquidar. Y eso es lo que está pasando. La gente está jugando con este mercado loco a entrar en estos proyectos que desde el principio lo están, ya, o sea, le hacen todo. Con exchange, intercambio y todo. Pero es así, pues. Son locuras del mercado criptográfico. Saludos por acá, dice desde Guayaquil, Ecuador, Otto. Saludos, Otto. Carmen también. Dice, Pepe parece un embudo de extracción de dinero de gente mal informada. Bueno, créanme que veremos cuando esta moneda haga la caída. Y tú que entraste comprando a Pepe a un precio que dirás, no, esto se va a triplicar, cuadriplicar, me voy a hacer millonario. Metes 1000 y cuando tú menos acuerdas, en cuestión de un mes o 2 meses, tus $1000 que sí sabes que lo puedes cambiar de una vez. Llega un momento donde nada más puedes sacar por el valor que perdió $50 de esos 1000. Y tú dirás, no, yo voy a comprar más ahora que cayó y me voy a quedar con ella. Sí, quédate con ella 5, 10 años. A ver si existe la moneda y si en 10 años has podido recuperar este, el valor, porque en realidad quizás nunca sobreviva y quede ahí ya con una moneda que tiene 10 o 15 ceros por delante. Y el proyecto desaparece, pues la gente lo deja ahí, lo abandona, se van, salen mordidos y entonces nunca más regresan y abandonan esos proyectos. Eso lo hacen mucho. Hay mucho, por eso es que salen tantos proyectos de criptomoneda, porque hay mucha gente creando, saben cómo hacerlo rápido y aprovechan estas cosas. Dice acá Eduardo Pérez, saludos de Colombia, saludos Carlos. Yacine pregunta, ¿cuáles serán los documentos que tengamos que mostrar una vez lleguemos al hotel pagando a través de el One Voyage? Bueno, yo te voy a dar mi experiencia con una plataforma que es similar a One Voyage, porque todavía yo no he hecho nada con el One Voyage. Estoy esperando que ciertas cosas se calibren para hacer unas pruebas en físico real. Pero yo he trabajado con Booking y yo desde Booking hago mis reservaciones, el hotel recibe la reservación y eso me imprime un código QR, un documento y un correo también que me llega, donde yo voy al hotel y le pregunto, tengo una reservación a nombre de Eric Rueda y de automáticamente el hotel dice, sí, gracias, bienvenido, lo estábamos esperando, señor. Deme sus documentos y aquí está la tarifa, esta es la tarifa que yo tenía en la página web de Booking, que ustedes lo tenían a un 10%. Claro que sí, señor Rueda. El hotel estaba en 150, ahora son $15 menos. ¿Tiene tarjeta de crédito, efectivo? ¿Cómo va a pagar? Eso es todo. Y automáticamente el hotel me respeta el valor del aplicativo tecnológico de lo que yo he comprado y procedo a hacer el desembolso directo en el hotel. Creo que Booking tiene la opción también para hacer el pago directo con tarjeta de crédito. Te lo cargan y automáticamente bajas del hotel con esa constancia. Igual lo tiene el One Voyage. El One Voyage tiene la opción de pagar con tarjeta de crédito y pagar con el sistema de pagos interno de la plataforma que se llama CoinPayment. Tienes opción para pagar con cripto. Eso no lo tiene Booking ni lo tiene Expedia. Eso lo tiene One Voyage. Y tú puedes pagar directamente con otras criptos dentro de la plataforma si quieres, si tienes algo de efectivo, porque imagínate si tú estás haciendo la red y tienes 5.000 euros de ganancia de todo lo que tú hiciste y lo pasaste a Bitcoin, que es lo que permite el sistema al día de hoy. Entonces tú quieres hacer ese pago con CoinPayment, lo puedes hacer. Ya sea que utilices los USDT de la red de Tron y conviertas esos BTC a USDT y haces la compra o lo pagues directamente con
Bitcoin. Ok. Entonces, por acá, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Nuri, saludos desde Bello, Antioquia. Desde el Bello, Antioquia. Por acá tenemos alguna otra pregunta. Voy a ver si por aquí está Alicia, dice. Dice Alicia. Hola Eri, ¿habrá respeto, dice, para los hospedajes que compramos en One Voyage, al menos con vigencia por un año? ¿O tenemos que revisar la vigencia con los negocios aparte? Ok, es vital que vayan al One Voyage. Y vamos a entrar aquí y observen los términos y condiciones de la plataforma. Ok, aquí están, ven esta esquinita acá abajo. Pasa que no los puedo proyectar en la pantalla, pero le voy a dar un clic. Y aquí están, y aquí va a cargar pues los términos y condiciones del One Voyage. Ya está cargando, está la pestaña un poquito pesada. Y usted tiene que ponerse a leer toda esta información. ¿Ok? Y analizarla. Eso es lo que hay que hacer. Verificar todo, observar todo, entender cuáles son los términos y condiciones de la plataforma. Es enorme. Esto es para sentarse con calma a verlo todo. Antes de proceder a utilizar algo dentro del sistema. Para evitar cualquier tipo de inconveniente. De esta manera, una vez que tú estás claro con el sistema, One Voyage, que es una filial a One Ecosystem, esto tiene un departamento completamente independiente a One Ecosystem. Ellos son los que van a dar el soporte a la comunidad de One Ecosystem. One Voyage se unió a nuestra plataforma y ellos están conectados con nuestra comunidad. Forman parte de nosotros de manera tecnológica. Ellos nos están dando su tecnología. Nosotros como comunidad estamos entrando a utilizar esa tecnología. Y todas las transacciones que se hagan dentro del One Voyage van controladas por el equipo de soporte del One Voyage exclusivamente. Esto funciona así. Ellos tienen su área de soporte. Aquí tienen un chat. Yo lo puedo abrir y de repente puedo empezar a escribir con ellos allí. Y básicamente eh, es una plataforma que se ha integrado a nuestro ecosistema. Pero esta plataforma tiene un desarrollo de más de 20 años, quiero que sepan. Más de 20 años, porque ellos tienen un software que funciona para, para otras compañías que requieren sus servicios. Recuerden que esto es un mayorista del turismo y nosotros nos hemos asociado con este mayorista para tener este precio especial que nos dan a nosotros. Este sistema lo debe tener Booking y Booking comisiona un porcentaje de lo que ofrece a la comunidad abierta, a cualquiera que quiera entrar. Igual Expedia. Se pegan a estos sistemas mayoristas. Entonces nosotros lo tenemos directo. ¿Ok? Eso es lo que ha hecho la compañía. Voy por acá, dice Francisco también, saludos de Ecuador. Vamos por acá. Dice Yacine. A ver si para Latinoamérica van a venir puntos de venta que reciban las OEs para que el cliente nos pueda pagar, que se pueda hacer fiat más cripto. No entiendo eso, Yacine. Puntos de ventas que reciban las OEs. Recuerda que las monedas OEs, una vez que estén ya disponibles, la forma de que los comercios las reciban es a través de Deal Shaker. Así es como está funcionando al día de hoy. Igual tú puedes hacer un P2P con quien tú quieras. O sea, eso es negociable, ¿no? Pero todo va a ser a través de Deal Shaker. Si quieres que un comercio las acepte, de momento va a ser así. La idea es que eventualmente los comercios van a poder vender las OEs a las personas que entren a Deal Shaker y quieran comprar algo dentro de Deal Shaker. Entonces los primeros que van a poder vender las OEs son los comerciantes a través de un pool que se va a hacer donde ellos van a poder vender sus monedas a quien entre en la plataforma. Bueno, activa Víctor el botón, ¿cómo te digo? El botón eh, azul dentro del sistema. Espérate un momentito, voy a ponerme los audífonos porque me conecté, pero los audífonos puestos. Déjame conectar los
los audífonos rapidito, dame un segundito. Y tenemos acá, como quien dice, la primera llamada. A ver, te escucho. ¿Activaste, Víctor? Bueno, cerró. Tranquilo, no hay problema, no hay problema. Cualquiera persona que está en Telegram puede comunicarse acá con nosotros directamente y acá los atendemos. Ok, seguimos con más información. Dice Cristo Wolf. Saludos desde Bolivia. Saludos, Cristo Wolf. Ok, más por acá, otras preguntas. Dice Giovanni. Cuando ya vayamos uno a comprar, ahí le cobren la membresía. ¿Qué opinas? Ok, dice Giovanni. Eric, propuesta. One Voyage debería estar habilitado para todos los que tenemos OS. Y cuando ya vayamos uno a comprar, o sea que dice Giovanni, ahí se le cobre la membresía. ¿Qué opinas? Bueno, te voy a explicar cómo funciona el One Voyage. Básicamente, como tú lo dices, está hecho para aquellos que tienen los One. Siempre que hay un producto que tú vas a vender en lo que son redes de multinivel, existen los productos físicos, perdón, y existen los productos, en este caso, como aplicativos tecnológicos, en el caso de nosotros. Todos los aplicativos tecnológicos, en este caso One Voyage, el One Forex eh, y algún otro producto que ellos puedan desarrollar, van a permitir trabajar con paquetes de membresías. En este caso, el producto es un paquete de membresía por un mes, por 6 meses o por un año. Entonces, cuando tú afilies a la persona, tú vas a recibir 100% el dinero que te va a dar esa persona, porque tú lo estás afiliando para entrar a One Voyage para que utilice la plataforma. Pongamos que la persona quiere entrar por 6 meses y dice, yo voy a entrar por 6 meses, quiero probar el sistema, me parece interesante. Entonces la persona lo utiliza, lo compra y la plata te la tiene que dar a ti porque esa persona no puede entrar por su propia cuenta al One Voyage porque es un club VIP y en los clubs solamente se entra por invitación. No puedes entrar libremente, tú vas a entrar allá y no funciona así. Alguien te tiene que invitar. Entonces, en este caso, tú invitas a la persona, lo cierras, cobras los 600 euros y entonces tú con tus One puedes llegar a un acuerdo de pasarle a él unas cuantas monedas y acordar algo con esa persona para que tenga unas 4 o 5 One si las quiere para comprar más adelante los puntos. O lo que tú puedes hacer es entonces, como tienes los One, tú le compras entonces el código del One Voyage por 6 meses y ese código tú se lo mandas por WhatsApp o se lo mandas por un sistema de comunicación, de chats. Puede ser Telegram, puede ser Signal, puede ser Messenger, tantos medios de comunicación que hay. Y ese código la persona lo registra. Una vez que tú le abriste la cuenta, le mandas esa información y que la persona entre, pues como cuando uno crea un correo electrónico. Una vez que la persona entra, entonces tú le explicas cómo activar ese código, la persona lo activa y una vez que eso sucede, de momento toma un periodo de 48 horas para que el One Voyage sea activado para ese usuario en particular, con ese correo electrónico en particular. Claro, eso con el tiempo va a ser más automático. De momento, como estamos empezando apenas, eh, el proceso es así. ¿Ok? ¿Y cómo le compraste a la compañía? Bueno, tú compraste una licencia adicional, un código adicional de One Voyage por 6 meses, lo pagaste con tu One, el 50%, y los otros 300 euros, pues lo adquieres a través de CoinPayment, lo compras en la plataforma o me los pides a mí o los consigues con alguien que los tenga y le das la plata y consigues esos euros. Los otros euros son tuyos, los otros 300 euros son parte de tu beneficio por tener los One. Y de esa manera entra una nueva persona que no tiene que ver nada con criptomonedas. Esa persona lo que está comprando es un servicio, un aplicativo tecnológico para viajar. Eso de la criptomoneda es para los que la tienen ya. Si no quieres criptomoneda, no hay problema, tranquilo. Ah, no, que yo quiero los puntos esos especiales. Bueno, entonces ya si quieres comprar esos puntos especiales necesitas este token que se llama OES,
para poder comprarlos. Si tú quieres, te los puedo conseguir y los adquieres. Y de esa manera, pues empieza el movimiento de darle usabilidad a los One. Ese es el proceso como yo lo puedo ver. Y igual lo puedes hacer con el One Forex. Igual lo puedes hacer con los otros aplicativos que pueda desarrollar la compañía más adelante. Igual sucede con el One Academy. La compañía te acepta el 25% en todos los paquetes. Y puede ser que a alguien le interese tener la información sobre esta nueva era que está amaneciendo de tecnología blockchain y de legalidad de las criptomonedas y el mundo de la finanza. Y puede ser que a alguien le interese adquirir los módulos de educación. Entonces, voy por acá, a ver si tienen alguna otra pregunta. Lo que quieran hablar ustedes. Y eventualmente, lógico, vamos a hablar un poquito del One Vita. Eventualmente el One Vita va a tener su papel, su rol en la comunidad de One Ecosystem. Y esto puede llegar a nosotros en cualquier momento. Solamente tenemos que esperar que esto vaya avanzando. Es más complicado porque este producto ya requiere una logística, requiere que en cada país hay un depósito. Me imagino que lo van a hacer primero con los country managers que ya están en el país de hace muchos años y de repente por allí o por el country board que se está haciendo en cada país pueden ellos canalizar la venta de estos productos. Estos productos tienen que ser regulados en cada país eh, por la parte del Ministerio de Salud para que puedan validar y verificar que son productos sanos para la población de un país. Eh, una vez que tenemos esos sellos, esos permisos, entonces el producto ya se puede empezar a distribuir a los IMAs que quieran hacer la red de este producto. Y todos los productos van a tener un precio y tú los vas a poder vender utilizando 50% con tu Juan y 50% con los euros dentro de la plataforma. Igual que están utilizando y que han aprendido a hacerlo eh, eh, con este sistema de coin payment para aquellos que han hecho la práctica o para aquellos que lo han recibido de alguien que los tiene, pues es como una transferencia bancaria por ACH internacional que llega de forma instantánea. Y de esa manera, una vez que tú tienes los euros, adquieres los productos. Si lo quieres para ti, lo puedes hacer utilizar para tu consumo. Si quieres hacer la red, entonces tú comienzas a invitar personas y te concentras solamente en One Vita. No tienes que vender moneda, no tienes que hacer nada. Eso es una opción que tú le pones al final de la presentación a las personas que están allí y le dices que estos productos aceptan 50% con criptomoneda One. Y yo dice, ¿y yo cómo hago para conseguir la criptomoneda One? Porque si ese frasquito, pues, supongamos que este ejemplo, ¿no? Ese frasquito de guambita cuesta 100 euros y yo tengo que soltar 100, pero si tú me puedes conseguir las moneditas a un mejor precio, ¿cómo podemos hacer? Entonces dice, a todos los interesados ya saben lo que tienen que hacer. Contácteme y yo les digo a cómo les consigo esas monedas. Entonces ya entrará ahí un negocio que tú puedes hacer con esa nueva comunidad que tú estás trayendo, que no tiene nada de One, pero que le interesa nada más vender estos productos y quieren tener ese beneficio, ¿no? Entonces ya tú llegas a un acuerdo con ellos si quieres hacer eso, o tú le sigues supliendo los productos nada más. Y tú le dices, ve, yo te voy a suplir todos los productos, ¿cuántos quieres? Aquí siempre va a haber. Entonces ellos te dan la plata y tú vas y buscas los productos en el depósito donde va a estar controlado repito, puede ser el country manager de un país o puede ser una junta especial de consenso que la compañía ponga, pues, o una oficina que ponga en un país donde van a estar estos productos físicos. Y empieza esa cadena de distribución. Por eso este proceso es un poquito más lento, porque tienen que ir país por país. Y tienen que ir regulando todo este producto para que esté al alcance de toda la población. Y esto es un trabajo. Esto aquí es una red aparte, solita ella. Esto es como crear una compañía solo de Wambita, solo de productos para la piel. Y también con el tiempo me imagino que sacarán productos comestibles, productos que son para la salud interna. Entonces, esto es un universo nuevo. Y esto, pues yo pienso que va a empezar a desarrollarse en los próximos meses y veremos su evolución y eventualmente
Cuando tengamos algo de esto por acá en Latinoamérica, pues ya nos enteraremos cómo va a ser. Pero lo que está ya para hacer la red instantáneamente es básicamente el One Academy, que todavía funciona y que la gente puede adquirir el conocimiento del One Academy a través de los módulos educativos, que siempre la compañía, su corazón ha sido ese. En un futuro cercano, el One Forex y el One Voyage es lo que está disponible ahora. Pero vuelvo y repito, yo les digo algo, practiquen el software del One Voyage aquellos que lo están adquiriendo. Esto no va a ser para siempre ese precio. Ahora mismo tengo oferta de 50 euros, 50% de descuento para el One Voyage, que es mensual. Eventualmente, después de 3 meses, eso desaparece. El precio regular va a ser 100 euros, 50% One. Pero lo interesante es aprender a utilizar el aplicativo y tratar de hacer turismo interno en el país. Pero eso háganlo poco a poco. Yo no les digo a ustedes que se hagan desesperados por allí porque está muy nuevo el aplicativo. El aplicativo está muy nuevo, se ha probado por un tiempo. Yo lo estuve probando mucho tiempo. Pero ahora hay que probarlo en el mundo real, haciendo transacciones, haciendo pruebas. Y eso ya lo está haciendo la comunidad a nivel mundial. Somos muchos, gracias a Dios. La etapa de prueba y corrección ya está en proceso. Y esa es la ventaja, pues que como estamos en muchos países, eh, va a tener un avance de resolver los problemas, porque eso siempre pasa cuando uno lanza una aplicación y se van mejorando las versiones para eso. Igual pasó con el D-Shaker cuando salió hace varios meses atrás, que tenía problemas y le han hecho un montón de correcciones que al día de hoy está ese motor bien afinado. Ok, voy con otras preguntas. Vamos por acá, vamos a ver si la pregunta de la comunidad. Otra preguntita, con gusto. Dice acá, Nelly manda unos saludos, excelente, dice. A mí me interesa intercambiar mis wines a otras criptos. Ok, todo el mundo quiere hacer eso, Jorge. ¿Por qué lo quieres hacer? Te hago la pregunta. Yo sé que solamente hay una sola razón. Y cada vez que yo lo digo, la gente pues se pone arisca porque en realidad la tendencia del ser humano es buscar el verde. Los dólares o la moneda de tu país, el fiat, el papel. Entonces, lógico, lo que uno quiere es cambiarlo a otra cripto que sí sea más líquida para entonces buscar el papel. Pero si yo te digo que tú lo vas a cambiar todo para irte a esta, pues, a Pepe, pues, irte a Pepe y quédate ahí para siempre, nunca sacarla, no lo vas a hacer. Igual meterlas todas en Ethereum, no lo vas a hacer. La gente quiere buscar el fiat y es normal porque la liquidez es la necesidad del día de hoy. Y en esta condición que estamos viviendo de falta de liquidez, de flujo efectivo para todos, es agotador estar tratando de remar y remar y el flujo efectivo corto. Yo sé que muchas personas quieren liquidez, pero lo puedes hacer ya. No tienes que esperar a un exchange, para nada. Lo que tienes que hacer es hacer un P2P con esa moneda, con tu Juan, ya en Polygon. Muéstralo. Tienes una cadena de bloques, es una moneda real, está en proceso de ir a un CoinMarketCap. Bueno, esta vez nos fuimos al número 20, pero estamos entre las 20 mejores. Y voy a ponerlo otra. Estamos entre las 20 mejores, porque el movimiento pues está siendo bastante lento, pero estamos entre las 20 mejores monedas que se mueven dentro de la red de Polygon. Hace unos días estábamos como en el número 10, 11 por allí. Todo es relativo, ¿no? Pero siempre estamos aquí, en este bunch de monedas que ustedes están viendo, que tienen tráfico, que tienen movimiento. Las que no están aquí es porque no se mueven, nadie las compra, nadie las usa, nadie las pasa de una wallet a otra. No pasa nada, está no tiene actividad, eso es lo que quiero decirle. Entonces, nosotros estamos aquí, tenemos actividad, por lo menos estamos entre las 20.
Entonces tú puedes mostrarle estas gráficas, decirle que es un proyecto que están haciendo, que es un proyecto nuevo. En realidad es un proyecto nuevo, o es completamente nuevo. Este es nuestro nombre, no es One, en realidad es OES. Y el token One es el nombre publicitario, pero el nombre legal, por decirlo dentro de la blockchain, el nombre legal dentro de la blockchain es OES, One Ecosystem. Y esta moneda, este token RC20, creado en su base desde Ethereum, pero que como cadena de bloques estamos en capa 2 de Polygon. Ahora mismo tiene 574.000 direcciones. Tú le muestras todo esto a la persona y le dices, mira, yo te tengo un paquetito especial para ti. Y tú acuerdas algo con esa persona. Tú sabes cuánto te costó tú. Todo el mundo sabe cuánto nos costó construir esta moneda. Tú sabes cuál es tu costo. Y sabes cuántas tienes. Y sabes qué puedes hacer. Y sabes cuánto gas tiene. Porque la compañía regaló el gas. Eso hizo la compañía. Regaló 500 de gas por cuenta. Tú tienes 22 cuentas, 23 cuentas y tienes 500 de gas. Entonces puedes mover 2.500 monedas. Vamos por un ejemplo. 23 por 500. Puedes mover 11.500 monedas. Si tienes 23 cuentas. Pero si tú tienes 100 cuentas, como yo conozco a varios líderes que tienen 100 cuentas por 500, es mucha capacidad de mover monedas. Entonces, eso es lo que uno debe pensar cómo hacerlo, ¿no? Son 50.000 OEs que puedes mover. Ya la están agarrando. Claro, pero tú inteligentemente cierras la venta, llegas a un acuerdo con este nuevo socio que entra, le explicas todo, si quieres explicarle todo, o puede tener la moneda a futuro, la deja ahí guardada un tiempo, hasta que llegue un punto donde la moneda sea más líquida, pero tienes que decirle la verdad. O sea, este es un proyecto que está arrancando de cero y esto pues no te puedo dar ni una asesoría de inversión porque esto es un proyecto, esto es una tecnología. Quieres adquirirla ahora que está en cero así, puedes hacerlo, puedes aprovechar y yo te las consigo. Y las personas pueden entrar, ¿por qué no? Y de esa manera podrías tú conseguir algo de flujo de efectivo o hacer la misma red en sí, que también te pudiera generar flujo de efectivo porque puedes usar 50% de tus monedas. Es lo que puedes hacer. Ahí el secreto es conseguir a las personas. Entonces, solo necesitas conseguir a una persona, ¿ok? Una persona que quiere escucharte por 5 minutos, explicándole el futuro de la tecnología blockchain y lo que es Polygon y lo que somos nosotros como proyecto y lo que esa persona puede tener en sus manos a futuro. Una vez que esa persona te escuchó, trata de conseguirle que te dé dos personas, dos contactos que esa persona puede referir. En tal caso de que no haya entrado, pues, y la persona te dice, mira, yo tengo estas dos personas que te pueden servir. Entonces tú hablas con esas dos personas. Y esas personas, cuando te reúnas con ellas, tú le dices, dame dos personas más que yo pueda hablarle de esto. Entonces cada uno te va a dar dos personas, son cuatro. Después de esos cuatro, tú le dices a cada uno que te dé dos personas más y así vas a tener, eso es lo que se llama los contactos infinitos. Y eso es lo que hace la red de mercadeo. Siempre van a existir los contactos infinitos porque tú vas de un contacto a dos, de dos vas a cuatro, de cuatro vas a ocho, de ocho vas a 16 y así vas y no paras. Créeme que en un mes, si tú le hablas a 30 personas en un mes, la falla y el error dicen que es el 2%. Si son 10 personas, 2 cierras. Si son 30 personas, 6 cierras. Eso es una matemática, eso no falla. Entonces, si tú te pones a 100 personas, tú puedes cerrar a 20 al mes. Y a 20 que tú le muevas a 200, 300 dólares de fiat y tú intercambias One, o sea, puedes entrar ahí y hacer un flujo efectivo muy grande. Pero para eso requieres que tú mismo tienes que autoentrenarte, tienes que buscar la información y tratar de cómo ofrecer este producto, que es un producto digital. Y la línea es por allí. Lo que pasa es que como nosotros no somos networker, y me incluyo, no vemos esto, pero los que son networkers están haciendo eso, créeme, hace rato, y están liquidando esos one. Bueno, eso es así. Ahora mismo
La misión es ir a Polygon, pero guarda tu gas y tenlos allí para negociar estas cosas. Lo puedes hacer a futuro. Dice Giovanni, Eric, mi pregunta iba dirigida a lo siguiente. Que uno pueda ver las ofertas de One Voyage antes de tener que pagar una membresía. No se va a poder hacer eso, Giovanni, porque esto es un club VIP privado. Los precios del One Voyage tú los comparas y siempre van a ser un poco más baratos que ya los rebajados y rematados de Expedia y Booking. Entonces tú vas a ver unos precios mayoristas. Puedes ofrecer esos precios mayoristas abiertamente porque eso no, ¿entiendes? Eso tiene que, que ser así, pues es como un club. Tú adquieres este precio especial y puedes comprar estos productos a este precio porque tú perteneces a un club. Acá hay un supermercado que se llama PriceMart y es así. Tú vas y te haces miembro con, pagando creo que son 26, $30, creo que es lo que cuesta de la anualidad. Te dan un carnet y con ese carnet puedes entrar a comprar precios casi mayoristas dentro del supermercado. Si tú no tienes ese carnet, ese acceso VIP, no puedes entrar al super. Y sí, ves precios que son muy buenos, ves otros muy parecidos a los que están fuera del mercado, pero siempre notas que hay una mejor opción, un mejor, tu dinero te va a rendir un poco más, porque a la hora de sacar la cuenta, te das cuenta, pues entiendes que el pertenecer a un club VIP tiene sus beneficios. Y eso es lo que es el One Voyage. No puede ser abierto, las ofertas no pueden estar así abiertas. Digo, eventualmente ellos a manera de publicidad lo pueden hacer. Pero en esta primera etapa va a estar cerrado. Eventualmente, ¿quién quita que un año, 2 años, ellos decidan y abran, pues, que ya se vean todas las transacciones? Quiero decirte que como esto está conectado por internet, eventualmente Google va a empezar a mostrarlo. Vas a poner oferta y van a empezar a salir ahí este, información de las redes, información que te va a llevar a One Voyage, pero lógico va a estar bloqueado, ¿no? Pero no sé, veremos más adelante si la compañía quiere hacerlo como más genérico, pues, para que todo el mundo pueda entrar. Si lo hacen así, entonces ¿a quién le van a comprar? Es la pregunta que yo te hago. Tendría que comprarlo directamente a la compañía. Y si lo compras directamente a la compañía, pues tú no usas tu One y la gente no hace la red. La idea es que lo compren al que tenga los One. Esa es la idea. Ok, vamos por acá con otra pregunta. Dice Carol Muñoz. Buenas noches. ¿Se puede pasar monedas de una oficina a otra o esto se podrá hacer en Polygon? Bueno, Carol, te informo. Desde hace 2 años y medio, cuando la compañía saltó de la blockchain del sistema viejo al sistema de Ethereum, la transferencia de los WAN se puede hacer al día de hoy en cualquier dirección. No hay restricción hacia dónde tú vas a enviar los WAN. Puedes enviarla a donde tú quieras. Solo necesitas el nickname o nombre de usuario. Eso trae un numerito pegado allí. Se lo voy a mostrar porque a veces las personas nada más envían el nombre, pero eso es peligroso porque puede suceder que por alguna razón exista un nombre y se te fue una letra de más y la enviaste donde no era. Y ahí sí se complica el asunto porque ya conseguir las monedas de regreso va a ser extremadamente complicado. Ok. Te voy a poner aquí en la pantalla, importante esto, que ustedes observen aquí el nombre de Luxor TV. ¿Ok? Luxor TV, ¿lo están viendo? Tiene un numerito, 12891995. Ese es mi número de cuenta. Y como pueden observar, dice 12 millones, ¿ok? 891.995. O sea, esa cuenta de Luxor TV es la cuenta 12 millones. Por eso yo les digo que mucha gente que no está haciendo el salto. Hay muchas cuentas creadas y la gente no está haciendo el salto. Y bueno, ya veremos qué pasa de aquí al 18. Ya la compañía lo dijo claramente. Después del 18 de agosto se cierra. El que se montó en el barco se fue.
Y el que no, se quedó en capa 1 de Ethereum. Y la gente todavía no está cayendo en la cuenta del gran problema que va a ser eso en sus vidas si no hacen ese salto. Y ellos no van a parar porque después de ahí viene otra etapa de la compañía y se requiere saber cuántos somos y cuántos son los que han ido a Polygon. Y ya cerrar ese cálculo matemático y decirle a Polygon, Matic, esta es nuestra comunidad, estos somos nosotros. Estas son las cuentas, estos son los holders, estos son los que son. Ya lo que vengan o vayan a entrar después, vendrán ya en el desarrollo de la red o la gente nueva que vaya a ingresar. Y todo aquel que tenga sus cuentas, voy a entrar aquí a la cartera, que vean esto, en cuán obsoletos, esto que están aquí, ¿ve? Y no pase a One solita que está acá. Después del 18, si tus monedas están en One obsoletas, ahí se quedarán como un producto obsoleto y no la vas a poder sacar de Ethereum. Ahí mueren, o sea, no puedes hacer nada, eso muere ahí, no puedes hacer ningún tipo de transacciones. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Y no es porque la compañía quiera cobrar este pase para allá, es una negociación que se hizo con Polygon para poder darle valor a nuestro proyecto a través de el proceso de observación, porque Polygon nos está observando. Ese proyecto de blockchain, que es un proyecto muy famoso y que tiene prestigiosas marcas, tiene que haber llegado a un acuerdo con la compañía, según lo que nos dijo eh, nuestra diamante negro, que habló con el CEO de la compañía. Y el CEO le dijo, nosotros no nos estamos quedando con ningún euro de las transacciones que se están haciendo en la plataforma. Todo se va para allá. Pero bueno, bien por Polygon, porque están viendo el poder de una comunidad y están viendo que le está moviendo el flujo de efectivo de ellos, porque todos esos euros se convierten a criptomoneda y eso es lo que se le envía a Polygon. Y bueno, eso está pasando. Y las personas que dicen de otros grupos que están desconectados completamente, todavía piensan que esto no va para ningún lado. Piensan que eh, es otra historia más para sacar una cantidad de euros más. Lo único que yo le pago a la compañía, quiero que sepan, en mi caso personal, yo no sé en el tuyo, fue la compra de los módulos educativos que yo adquirí y la activación y la unificación de las cuentas. Hace mucho tiempo atrás, la activación de mis cuentas, porque yo podía entrar y ver como 10 cuentas, pero me faltaban otras. Entonces, para poder activar todas las cuentas con el KYC, que ya lo tenía aprobado, ellos me decían, tienes que validar tu identificación con tu correo y con tu celular para ver si eres tú el dueño de esas cuentas, porque esta es una nueva compañía y necesitamos verificar eso. Y eso tiene un costo de 30 euros. Entonces yo digo, yo voy a pagarlo. Y eso yo lo pagué hace 2 años atrás. Y una vez que lo pagué, mis cuentas se activaron. Ya yo no he tenido que volver a pagar nunca nada más. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de la información que ellos lanzan. Entonces yo tenía como 3 correos, 4 correos tenía yo, de diferentes compañías que son mías, que yo tenía en Dealshaker y en otros negocios dentro de One Ecosystem. Y la compañía dijo, tienes que unificar los perfiles en uno solo. Yo le dije, pero ¿cómo lo hago? Bueno, eso es gratis, lo vamos a anunciar. Gratis hasta finales de marzo. Y después lo extendieron hasta el 15, 16, 17 de marzo por ahí. Todo el que lo haga no tiene que pagar por esa unificación. Y yo, bueno, apenas yo supe la noticia, que lo lanzaron como en finales de enero, por ahí más o menos. Yo unifiqué mis cuentas de una vez, le escribí a soporte, completamente gratis me unificó mis cuentas, no tuve que pagar nada, porque estoy pendiente. Ahora viene el pase a Polygon. Y automáticamente, apenas ellos dijeron eso, yo hice el pase de una vez. Utilicé los euros de reserva que tenía guardado de la red vieja
y adquirí algo de euros de la red nueva y realicé el pase. Ya, una vez que tú estés en Polygon, ya no te van a cobrar absolutamente nada más de lo que es esa parte IT, de lo que es esa parte técnica de la compañía. Una vez que tú estés en Polygon y ya tengas tus KYC activados, ya tengas todo validado, ya tú estás paz y salvo. Solo esperar qué otro desarrollo va a hacer la compañía para darle uso al Juan. Y empezar a conversar con otras personas que no creen en esta tecnología, que no creen en blockchain, que no creen en nada de esto, pero que se van a llevar la gran sorpresa cuando esto que yo les voy a decir ahora salga en julio. Y nadie lo puede evitar, ya esto está circulando por las redes sociales y lamentablemente este sistema, ya lo dijo la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya lo dijo, que ellos no van a permitir que este negocio se lo lleven los bancos. No. Esto es un sistema, es una cartera, es una wallet digital que va a lanzar el gobierno, no el gobierno, la Reserva Federal de los Estados Unidos y se llama FedNow. Y como lo ven allí, el lanzamiento es en julio 2023. Pagos instantáneos al botón de tu celular. Clic. Entonces la gente que no cree en el mundo digital, la gente que dice que esto no va a pasar nunca, que estas tecnologías nunca van a llegar, que el dólar nunca va a ser digital, en julio, cuando ellos lancen esto, es el inicio de una etapa, el antes y el después. Me imagino que al principio va a empezar de una forma institucional y posteriormente se le dará a toda la comunidad de los Estados Unidos, que persigue este sistema de envío de dinero, que el ciudadano norteamericano tenga desde su móvil el aplicativo tecnológico descargado en su celular y la Reserva Federal de los Estados Unidos le va a enviar dinero a esa persona a su móvil. No solo a ella, a todos los que estén dentro del sistema. Me imagino que habrá un sistema de registro, algo con el pasaporte, con el ID, sepa Dios cómo ellos lo van a hacer. Un sistema que va a trabajar con su KYC, claro está. Y una vez que eso suceda, todos los norteamericanos, a partir de julio y en los próximos 6 meses que vienen, van a tener en su dispositivo móvil, ¿adivinen qué? FedNow. Y ellos van a poder mandarse dinero entre ellos. Y los comercios, todos de Estados Unidos, tienen que aceptar por obligación el FedNow. Y entre ellos van a poder hacer transacciones. Me vendes este dispositivo, por decir un ejemplo, yo te lo paso desde mi móvil. ¿Cuánto? 30. ¿Lo recibió? Sí, ya llegó, perfecto. Y por ahí mismo cobran los impuestos, que ahí viene el detalle, ¿no? Y cobran todo lo que el gobierno se va a llevar. Eso es lo que quiere el gobierno. Porque hay mucha gente que no paga impuestos, hacen los chivos locos. Entonces, con este sistema, al principio va a entrar muy suave, al principio van a dar dinero a la gente, como pasó en nuestro país para la pandemia. Todos los meses los panameños que estaban suscritos al plan de apoyo del gobierno recibían $120 gratis. A veces podía suceder que en una familia habían 2 o 3 que recibían ese bono, pero solo se podía cambiar en los supermercados. Era un dinero en efectivo para supermercados. Tú no podías ir a un cajero y sacarlo. Igual va a suceder con FedNow. Ellos van a recibir el dinero y ellos van a decir cuáles son los términos y condiciones de esa billetera y para qué la vas a poder utilizar. Es allí donde viene toda la historia de este universo que nace pronto y que eventualmente los bancos, por miedo a esta nueva tecnología, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Van a desarrollar las CBDCs. Las CBDC son las monedas digitales de los bancos centrales, huyéndole a FedNow. Porque eventualmente la Reserva Federal, cuando comienza a observar que esto está funcionando de maravilla, va a decir, tú sabes que ya no vamos a imprimir más dólar.
yo creo que vamos a bajar la impresión y lo que vamos a hacer es esperar que poco a poco el ciudadano norteamericano se acostumbre a comprar y pagar todo con el móvil y te pueden dejar ahí varios meses, cuidado con un año, 2 años utilizando esa aplicación y ya tú lo ves todo tan chévere por allí. ¿Quién quita que las personas puedan comprar con este aplicativo de manera online también en Amazon y otros lugares? Eso eventualmente se va implementando y va entrando el nuevo dólar digital suavecito sin darte cuenta. Y cuando tú menos lo acuerdas, como pasó en 1970-71 con lo de Nixon, que quitó el apoyo del oro al dólar, se lo quitaron de la noche a la mañana y ya, continuemos. Next. Y eso es lo que va a suceder en julio, según este sitio web de FedNow, que lo pueden buscar ustedes. Escriben eh, básicamente así, the Federal Reserve, FedNow, y ahí le aparece la información. Aquí está todo, todo detallado. Todos los sistemas y detalles que van a utilizar. Vamos a ver cómo le va a Estados Unidos con esto, qué va a pasar, ¿no? Eso ya lo veremos en las noticias, redes sociales, temas que lo van a poder. Mientras tanto, nosotros acá, con nuestro proyecto, estamos en una etapa fabulosa, porque ir a público es algo que estamos deseando no solo ahora, sino hace mucho tiempo. Yo no sé ustedes, pero ir a público era algo que todo el mundo estaba deseando. Ahora viene una etapa muy complicada, que es darle valor a nuestro OS. No quiere decir que no lo tenga. El hecho que ustedes observen que está en cero ahí, no quiere decir que no tenga un valor. Porque si estuviera en un CoinMarketCap abierto y ese fuera el valor, entonces sí no tendría valor, porque el mercado le dice esa moneda no tiene valor. Pero mientras esté de forma diluida, o sea, en un mercado cerrado aquí que no está operando con otras monedas que se pueda intercambiar, lógico, no vamos a ver un valor reflejado en la moneda. Pero la compañía respeta el valor privado que tiene One en su desarrollo. Ahora lo que ellos tienen que hacer es llevar ese valor privado a un valor público. Y eso es complicadito porque se requiere no dinero fiat, quiero decirles. Para llevar One a un valor público en el mundo cripto se requieren criptomonedas. El valor lo tiene que adquirir con criptomonedas, no con fiat. No, que yo voy a tener esto respaldado con la plata en el banco que en fiat para que el One valga. No, 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 no. Tienes que tener un colchón en dinero digital, en este dinero de las criptomonedas, no en fiat. Eso es lo que me ha dicho el técnico en cadenas de bloques aquí en Panamá, especialista en proyectos de criptomonedas. Y lo que él me dice, Eric, esto es muy simple. Una vez que se consigue ese padrino que respalde el proyecto, se lanza a un CoinMarketCap y a mí lo que me decía este señor, voy a decirle el apellido, era Castrellón, me decía a mí, el ingeniero Castrellón, Eric, esto parece mentira, pero una vez que va al CoinMarketCap, la moneda comienza a ser así, ¿eh? Y va cogiendo fuerza para arriba. Por eso a mí no me extraña este fenómeno que ustedes han visto de Pepe, que en tan poco tiempo se ha disparado una barbaridad. Observen acá, ¿ves? Déjenme mostrarle aquí la gráfica. En tan poco tiempo. Observenla. Miren aquí la trayectoria. Y fue subiendo. Y es una meme coin, o sea, es un chiste. Es una moneda que se desarrolló, papá, se lanzó, plan, sin comunidad, sin wallet, sin nada, y ya va por allá. En tan solo, no tiene ni el mes. Entonces él me decía, eso puede pasar, Eric. Y una vez que va al CoinMarketCap, de allí y entonces ya el sistema la califica para entrar a una operación de intercambio. Y eso es ahí es cuando se cae todo. Y me dice, ahí es cuando se cae todo, porque si no saben manejar eso, o que esa moneda se puede a 300, 400, 500, apenas llega ese proceso y no lo saben manejar bien, para abajo, se va a centavos. Y eso pasa, porque la gente automáticamente nada más tiene en la mente es
el sacar el dinero y ya, y retirarse. Entonces, esto es un proceso, pero si yo le decía a él, pero entonces la, la empresa que hace la moneda no puede controlar la cantidad de supply que quiere lanzar afuera al principio. Sí, ellos pueden hacerlo. No es que tienes que lanzar todo el supply afuera. Tú puedes empezar con un porcentaje del 1%, 2%, dependiendo de la cantidad de moneda que tú tengas. Y tú lanzas eso a un CoinMarketCap y lo lanzas a un movimiento para entonces ir entrando al mercado. Tienes que entrar con todo de un solo de paso. Entonces yo pienso que la compañía de momento, para ir dándole valor a OES, pues me imagino que harán algo como eso, pues. Tratarán ellos de entrar con un porcentaje de OES una vez que se haya cerrado ya el 18 de agosto esta primera etapa. Eh, ya veremos las cifras reales de cuántos somos y entonces podremos tener ya un norte más claro. Pero de aquí, lo que nos toca, olvídate, aquí no nos podemos quedar para toda la eternidad. 5 años, 6 años ahí en una, ¿cómo se llama? En un contrato inteligente y un blockchain explorer externo, así sin valor, ¿no? Porque le va a quitar credibilidad entonces a el contrato inteligente. Entonces, ellos van a tener que ir tarde o temprano a un sistema de CoinMarketCap. No les queda de otra. Nos tocará esperar, ya veremos cómo la compañía lo va a hacer. Pero para darle valor al One es vital que todo el ecosistema creado eh, sostenga el valor de los 42,50 euros. Eso es vital. De allí a hacer que ese valor sea real en el mercado abierto, ya esa es una etapa técnica que ellos tienen que hacer. Y por eso la compañía tomó la opción de tener, como quien dice, el control del contrato inteligente y manejar las llaves de este contrato 50-50. Quiere decir que el 50% va a tener el control de las llaves de la compañía y el otro 50% lo va a tener los líderes de la comunidad de One Ecosystem que está en 6 continentes. Y de esa manera hay un control y pues tiene que haber un consenso cuando se van a hacer estos movimientos. O sea, la compañía no puede ir así solita. Ella tiene que decir, mira, vamos a hacer esto. Están todos de acuerdo con esto que vamos a hacer. Miren que si hacemos este cambio, si hacemos este proceso, tiene que tener en cuenta que ya el valor de la moneda no lo controla, no lo controla, no lo controlamos nosotros de forma privada o la minería interna que se hacía, ya ese control no viene por allí. El control ahora viene a través del mercado. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Vamos a salir con este valor. Todas esas cosas eventualmente, pienso yo, en que eventualmente así se debe hacer. Porque yo no soy del corporativo, quiero que sepan. Yo soy un IMA igual que tú que estás viendo este programa. Eh, tengo en mi herencia aquí en Panamá todo lo que es la plataforma DealShaker, que eventualmente vamos a trabajar con ella más adelante, porque estoy esperando que se den unos cambios antes de meter nuevas ofertas. Y pues estoy tratando de ayudar a las personas con la información. Eso es básicamente lo que hago. Pero yo no soy nada del corporativo. Lo que yo estoy diciendo es mi punto de vista. No es que el corporativo me haya dicho a mí todo en el oído y yo se lo estoy diciendo a ustedes. No, esto estoy sacándolo. Lo que sí me dijo, lo que viene directo del CEO, fue lo que yo les dije hace poco, que hay un acuerdo con Polygon, ¿ok? Una negociación con ellos. Así como la compañía hizo una negociación con One Voyage a través de la tecnología que tiene ese aplicativo tecnológico y que hay una compañía detrás de eso, así mismo lo hizo con Polygon, con acuerdos que se hacen. Y para el OneForex me imagino que también tiene que haber un acuerdo con la parte del broker o la persona que se va a encargar de todo lo que es el OneForex, pero eso es un proceso. Bueno, ya veremos qué sucede más adelante con ese aplicativo. Pienso que va muy relacionado con lo que es nuestra moneda, para que vaya teniendo más, como quien dice, coherencia con lo que vamos a hacer con este criptoactivo que tenemos todos guardado desde hace mucho tiempo y que creemos en este proyecto. Voy con las últimas preguntas. Si tienen por acá algo que comentar ya para cerrar la transmisión, estamos por encima de la hora y 15, si estamos todavía a tiempo ya. Hay que cerrarlo porque YouTube
después de hora y media ya el sistema de traducción se les complica y ustedes saben que esto se traduce a más de 10 idiomas para que las personas tengan la información también. Mario Barrera dice, hola, ¿cómo hago la migración a Polygon paso a paso? Muy fácil, Mario, eso está en un video que yo tengo en el canal que se llama Cómo ir a Polygon. Ahí lo buscas en el canal de Luxor TV y automáticamente vas a tener la información. Muchas personas, quiero decirles que ya han hecho el pase a Polygon, ya están en capa 2 y a todos aquellos que lo hicieron, quiero darles mis felicitaciones porque para muchos yo sé que esto es una barrera porque entran en conflicto, les da temor, piensan que van a apretar un botón y van a perder todo. Yo sé eso, yo sé ese sentimiento, pero no creo que se pongan ansiosos, no quiero que se pongan ansiosos con esto. Todavía tenemos 3 meses, porque voy a trabajar hasta finales de julio. El 1 de agosto yo salgo a hacer otras actividades del proyecto, pero ya no atiendo nada que ver con este asunto de ir a Polygon, porque, porque no, pues hay que hacer otras cosas. Entonces voy a dar mi apoyo hasta el 30 más o menos de julio. Ya del 1, 2, 3 de agosto ya, no, ya lo que queda para allá, esto va a ser un imposible, va a ser una locura. Eso es como cuando el último tren se va de un país porque viene una horda de, de guerrilleros que va a acabar con el país, entonces la gente está montándose en ese tren y eso se llena así, ¿eh? Eso es una matanza y yo no voy a estar allí porque yo les estoy avisando con tiempo. Tenemos 3 meses para que hagan las cosas, ¿no? No, porque hay que esperar esos últimos 18 días que van a ser los 18 días más complicados que pueda tener uno, porque el sistema va a colapsar, yo sé. Es que la gente deja las cosas para después. Entonces van a estar el primero dos, oye, que yo quiero entrar. Que yo no puedo, hermano, ya no estoy haciendo eso. Porque esto me toma, me quita mucho de mi atención, quiero que sepan. No es fácil, fácil. Yo me pongo en el pellejo del soporte. Solamente la gente de soporte. Si yo estoy atendiendo un área, que es el área de LATAM, por decir así, y hay otras personas que me escriben en italiano, me escriben en japonés, me escriben en alemán pidiendo el servicio, yo lo traduzco y yo le escribo y los ayudo también. Pero es complicado cuando tú tienes varias órdenes. Entonces las preguntas son repetitivas, pues. Es todo el tiempo, es lo mismo. Entonces, claro, para el que hace la pregunta es la primera vez que lo hace, es algo que es de cero, pero el que está atrás recibiendo el montón de preguntas, lógico, tiene una secuencia repetitiva. Tanto es así que ya uno tiene hasta ya un proceso, ¿no? Pero lo que voy con esto es que aprovechen ahora. Ahora es el momento de hacerlo. Yo no sé qué pueda pasar en el camino. Yo ahora mismo estoy bien, pero uno no sabe lo que pueda pasar en el camino. Somos seres humanos, tantas imperfecciones, tantas cosas pueden pasar y de repente yo le digo, tú sabes que ya no puedo atender nada. Me desconecto por, no sé, 15 días, 20 días. Una más me pongo a hacer videos, pues uno no sabe, pues uno se satura. A veces uno está con la cabeza viendo números nada más, entonces uno se satura y a mí no me gusta quedar mal con nadie. Yo prefiero agarrar poquito y quedar bien que agarrar mucho y quedar mal. Entonces trato de hacer filtros, ¿me entiendes? Yo trato, el que quiere va a estar insistiendo, el que no quiere, pues yo no le vuelvo a escribir más. No porque no quiera, sino porque hay un montón de gente detrás que sí quieren. Entonces voy a trabajar con los que más insistan en que quieran los euros. Y esos que quieran, con mucho gusto, yo se los consigo. Y lleva un proceso, porque también eso del dinero fiat es complicadísimo. Es un universo de limitaciones que no tienen idea. Les digo a nivel de PayPal, voy a mencionar el nombre. Es una excelente compañía norteamericana, pero está regulada. Entonces ahora PayPal exige un montón de documentación para poder habilitarme la cuenta, porque ahora me la tienen en proceso de KYC, que estoy en eso casualmente, ¿no? Pero antes no tenía ese problema porque yo movía eso con uno, dos, tres clientitos que mueven unas que otras cosas al mes, 4 o 5 clientes ya, pero ya cuando comienzas a tener mucha gente que comienza a tener movimientos, entonces lógico, ya el PayPal comienza a decir, espérate, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Esto está bien, ¿qué es esto aquí? ¿Me entienden? Igual pasa con la W, la triple W. No, W. La W. El triple palito, pues. Igual, comienzan a molestar, ¿no? Que usted tiene un límite, tantas transacciones, comienzan a molestar. Con la MG no he tenido problema porque yo reduje todo ahora mismo. Ahora mismo estoy así muy limitado porque el sistema me tiene limitado. Entonces no puedo hacer más. Y trato de no usar los sistemas análogos, que es el dinero papel, con estas compañías análogas porque también es complicado con ellos. Es complicado. Pero bueno, por eso yo le digo, tenemos 3 meses, vamos martillando paso a paso, insistan, avancen, no se queden, hagan sus cosas con tiempo, suban su documentación, activen su KYC, vayan a Polygon, no den esto para después, estén atentos de las noticias, si quieren me siguen en el canal, con gusto acá les pasamos la información y todos juntos como equipo podemos llegar a la meta. Lo ideal sería que el 100% pasara a Polygon, toda la comunidad. A mí me gustaría que nadie se quedara atrás. El 17, que ya está a punto de cortar para el 18, la compañía nos diga el 99% de las cuentas pasaron a Polygon. Y eso es así. Vamos a hacer una comunidad poderosa con un criptoactivo poderoso. Pero si nada más logra pasar un 10, un 20%, entonces la compañía después que pase eso tiene que hacer el cierre, porque ese es el acuerdo con Polygon. Se cierra, pues ya cerramos con esto es lo que somos en la primera etapa. Y después no sé qué va a pasar, porque esas monedas, como dicen, va a quedar atrapada ya en Ethereum. Yo no sé si para poder sacarlas allá vas a tener que hacer algo, yo no sé. Ellos no han dicho nada de eso. Puede ser que lo digan más adelante, que den algún plazo para esas cuentas viejas, que para mí sería lo ideal. Porque no me parece justo que nadie de los que está conectado en One Ecosystem pierda sus monedas. Bueno, no las va a perder, van a quedar allí como un registro, eso sí lo han dicho ellos. Pero bueno, puede ser que exista una opción tipo Metrix, así como sacaron a NIO de la matriz de poder entrar y bueno, vas a tener que pagar, pues lo que cuesta sacar esas monedas allá abajo y meterlas a Polygon, eso ya vas a tener que pagar por moneda por moneda para poder sacarlas de allá abajo. Porque antes te damos un paquete donde sacamos todas por un precio global. Pero ahora por mover cada monedita que está allá abajo, vas a tener que pagarlo one to one. ¿Quieres? Ahí están, son tuyas. One to one. Es lo que yo estoy especulando, no quiere decir que esto sea así. ¿Eh? Porque puede pasar también que la compañía diga, no, ya eso muere y quedó allí y chao papá. Es lo que yo he escuchado en la letra, lo que yo leo dice así. Que no se va a poder hacer transacciones y eso muere allí. Por eso yo me voy más por esa línea. De que si no haces el salto, te quedaste. Bueno, tenemos acá personas de Japón escribiéndonos. Voy a traducir esto para ver si trato de entender qué dicen y responderle en español para que cuando se haga la traducción esa persona pueda entenderme. Y ya con eso pues doy el chance para que ustedes puedan hacer unas últimas preguntas y ya cerramos la transmisión. Este es el portal web donde deben entrar a todos aquellos que no lo pueden hacer, que por alguna razón tratan y no entran. Eso, como les dije anteriormente, es por la unificación del sistema de los perfiles. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, a esta dirección pueden entrar y van directo a sus carteras, a sus billeteras. Y ahí pueden ver sus yuan, sus euros, todo lo que está en la oficina. Ok, vamos a poner la traducción y observemos qué pasa con lo que dice acá nuestro amigo de Japón. Miren que con el tiempo he aprendido a saber cuál es el idioma que escribe, de tanto ver el sistema de traducción, de diferenciar entre japonés,
chino, vietnamita, coreano, cada uno tiene su estilo. Dice Mikiko Takeshita. ¿Es posible entregar en japonés? No entiendo bien el significado. Bueno, claro que sí. Pronto va a estar con el subtítulo en japonés. Para mañana. Por lo general, 24 horas. ¿Ok? Voy a responder algo aquí rapidito para decirle que pronto. Pronto estará en japonés. Ahí es donde yo me doy cuenta lo grande que es la comunidad de One Ecosystem. Me escriben árabes, me escriben de todas partes, quiero que sepan. Ustedes ven en el chat de YouTube, entra para que vean. Y dijeran, no, nada más estamos en Panamá. O estamos en Latinoamérica, ya eso muere allí. No, él escribe a personas de toda clase de idiomas. Muchos idiomas. Me lo voy a copiar acá en la sala del grupo. Y yo creo que ya estamos por terminar la transmisión. Si no tienen ningún. Aquí están levantando la mano. Ok, puedes activar el micrófono. Activa el botoncito azul en el medio y puedes hablar. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Te escucho? Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Puedes hablar? Te escucho. Buenas noches. Bueno, como que por alguna razón Hello, voy a subir hello, el micrófono acá. ¿Te escucho? hello, Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? hello, hello. Hello. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Hola, 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 sí, hola, sí, te escucho. hola, Buenas hola. noches. Sí, hola, Sí, dímelo. hola, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, te escucho, Hola, sí. hola, Sí, hola. sí, te escucho. Habla. Bueno, apagó el micrófono. Bueno, chicos y chicas, yo creo que esto va a ser todo por la noche de hoy. Em, Hemos hablado mucho de varias cosas, le he respondido a más de 4 sus inquietudes. Aquí nos dice Juan José, dice, ¿cómo hacer la nueva cuenta de nuevos miembros ya estando en Polygon para transferir ones? Ok, cada vez que se crea una nueva cuenta dentro del sistema, automáticamente la cartera se crea en Polygon de la persona nueva que tú le has creado la cartera. Y eso que haya registrado no tiene que pagar nada por esa cartera nueva. Queda convertida en Polygon. Tengo acá mi cuenta. Voy al dashboard en la parte de arriba. Y voy a buscar aquí las opciones que están en mi perfil. Aquí en my profile. Ve, aquí tú tienes dos maneras de mandar el enlace de invitación a la persona. Le puedes dar un clic aquí y te va a salir esta página y tú registras con tus datos a esa persona. Le pones todos los datos y lo agregas como miembro. Es una opción. La otra opción es a través de un correo de invitación. ¿Lo están viendo? Le das un clic acá y aquí te va a salir un detalle personalizado donde tú le puedes enviar hasta las monedas. Le pones aquí el correo y al lado le pones la cantidad de moneda que quieres mandarle. Le quieres mandar aquí 20 monedas. Lógico, tienes que tener gas para eso. Aquí le pones un título. Bueno, aquí dice que máximo, mira, ahora ya lo regularon, ¿ve? Antes podía enviar uno más. Máximo 10 monedas puedo enviar en este sistema de correos. Pongo el título aquí, te te regalo estos OS. Y entonces, una vez que llenas, le pones aquí una descripción X.
cualquier cosa que quieras ponerle. Y le dices enviar mensaje. Y a la persona le vaya un correo con esa información. Y una vez que le llegue el correo con esa información, va a recibir esos WAN que tú le estás enviando y va a tener el enlace y hace el registro y activa una cuenta. Lógico, tú tienes que estar en Polygon para poder hacer eso. Lo otro es un link de invitación que está por la parte de acá también. Déjame enviarle acá. Este link de invitación lo pueden hacer también. Copian y pegan. Aquí no lo puedo pegar porque estoy con la cuenta abierta. Si estás con la cuenta abierta y tratas de pegar el enlace, te va a mandar un error. Tienes que abrirlo en otro navegador o se lo envías a él por un WhatsApp y automáticamente va a poder ser miembro de One Ecosystem. Al igual que un comercio. Eso es básicamente la forma como se hace. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Sé que le he quitado muchas horas aquí, casi una transmisión de 1 hora y media. Me he ido demasiado, pero bueno, tenía que conversar con ustedes y eventualmente estaremos haciendo estos vivos una vez por semana o en la medida que se pueda. Puede ser algo sorpresivo como fue hoy. En el momento que yo lo sienta, salgo en vivo y lanzo. Puede ser que en la semana no lo haga, pero en el momento que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Entonces, será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos.